Giudice. Él es Manuel Sebane, él es Santiago González y él es Brian Greisman. Bueno, juntos estuvimos desarrollando lo que es un cuadricóptero. Y primero vamos a describir qué es. Se imaginan por la serie que es algo que vuela, ¿no? Bueno, es algo que vuela para los que no lo sepan. Es un equivalente en estabilidad a lo que sería una mesa. Tiene 4 puntos de apoyo que serían 4 hélices y por eso es mucho más estable que los helicópteros de un solo rotor normales o los aviones. Todo empezó así, todo empezó con ver uno de estos y preguntarse qué era, cómo funcionaba, para qué servía. Y ahora vamos a ir viendo todo el proceso de desarrollo de las ideas. Bueno, primero, ¿para qué sirven? Es importante poder ver una aplicación a todo esto, ¿sí? Así que vamos a ir viendo las distintas. Bueno, el arte. Muchas personas montaron cámaras, más que nada fotógrafos, pero también, bueno, este es un caso particular de Camerún, un hexacóptero usaron con 6 hélices, no 4. Acá podemos ver las imágenes, que sería imposible tomar estas imágenes de formas tradicionales y sin molestar a la población, digamos. Control de plagas. Bueno, otra de las aplicaciones que se le puede dar al cuadricóptero, como se ve acá, es para el control de plagas. Se le pueden aplicar distintos químicos para esparcir sobre los campos, para combatir así el crecimiento de plantas que no se quieran. Por favor, Carlos. El control de plagas, quiero aclarar, fue un caso de Australia en el que había una planta que estaba avanzando mucho, se convirtió en el 20% de la flora australiana. Y como básicamente en Australia todo pica y es venenoso, llevar gente a combatir esa plaga era muy peligroso y poco eficiente. Por eso se usaron cuadricópteros que pudieran esparcir un veneno para estos yuyos. Bueno, lúdico y recreativo, no tenemos la imagen, pero básicamente el cuadricóptero es un juguete ideal. Todo chico querría tener uno, digamos. También para adultos, es muy usado en el ámbito de los hobbyistas del aeromodelismo. Bueno, inteligencia. También hay mucha gente interesada de asociaciones gubernamentales como la policía. ¿Sí? Acá vemos una noticia de la policía japonesa que estaba interesada en usarlos. Uso militar. No hay imagen, pero básicamente una persona le puso armas a su cuadricóptero y bueno, no es el uso que más nos gusta a nosotros, pero hay mucha gente interesada y hay inversión dispuesta a ponerse en este tema. Por eso el cuadricóptero tiene su viabilidad, digamos, en el ámbito militar. Vamos a... Inspección de áreas peligrosas, bueno, perdón por las imágenes que faltan, no sabemos qué pasó, pero bueno, acá dice sensor de gas. Por ejemplo, hubo casos de laboratorios en los que empezaron a largarse químicos, digamos, por todo el lugar y mandar gente era muy peligroso. Y se pudo usar cuadricópteros con sensores para determinar qué tan peligroso era y qué medidas había que tomar de seguridad en el laboratorio. También radiación, por ejemplo, el caso de Fukushima, cuando se mandaron los obreros a chequear cómo estaba la situación, hubo muertes innecesarias que se podrían haber evitado con una de estas máquinas. Se podría haber evitado que no era habitable, digamos, el área dañada y se podrían haber salvado vidas. Bueno, siguiendo adelante. Todo esto deja pensando a uno. Ya sabemos para qué sirve, ya sabemos qué es, pero ¿cómo funciona? ¿Qué tiene adentro? Y bueno, todo eso llevó a investigaciones acerca de su funcionamiento interno. El cuadricóptero lo vamos a ver más que nada primero como un sistema. Vamos a abstraernos de las cuestiones físicas y vamos a verlo como un sistema que queremos controlar. La parte que queremos controlar es la estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, esto. Ahora vamos a ver qué es un algoritmo PID y cómo se utiliza para controlar un sistema, ¿sí? Bueno, acá tenemos la fórmula. PID significa proporcional integral diferencial. Son sinónimos, por favor.
Sí, ahí más a la derecha de la pantalla podemos ver lo que es el valor deseado, o set point, que es lo que uno quiere que el sistema sea, el valor que uno desea que exista. Después, acá en la planta se toman muestras con un sensor y es el valor real. En base a las mediciones del valor real y al deseo del valor del set point, se conoce el error, que es la diferencia entre lo que queremos y lo que es. Esa diferencia se procesa primero de forma proporcional para tener una salida del presente error, de forma integral, que no sé si muchos de ustedes saben de integrales, pero se recuerda el error pasado, se va sumando todos los errores que hubo. Y el error diferencial o derivativo, que saca la derivada, digamos, del error, se conoce la tangente y se puede predecir el error futuro en base al crecimiento del error. El error integral está bueno porque muchas veces el error proporcional no alcanza para minimizar el error. Existe lo que se llama error estacionario, que es que se estabiliza el error y el proporcional no alcanza a manejarlo. Cuando se va sumando el error, la salida cambia y se puede llegar al valor deseado. El error diferencial, al ser muy sensible a variaciones, permite responder de forma rápida a variaciones, como podría ser un toque o viento. O sea, el error diferencial lo hace más picante y el error integral lo hace más estable, le da cierta inercia. Bueno, todos esos errores se suman después de ser procesados y eso es lo que sale en los motores. Ahora vamos a ver el hardware particular que usamos. Ya sabemos cómo funciona un sistema de lazo cerrado con una realimentación. Vamos a ver los casos particulares de nuestro hardware para llegar a hacer este control, ¿sí? Bueno, primero el setpoint, el valor deseado. El setpoint se llega a través de un control remoto, ¿sí? Decidimos usar un joystick de PlayStation 3. Acá vemos un conversor FTDI. Santiago, si quieres explicar un poco. Bueno, en nuestro caso, como ya nombró Carlos, nosotros lo que queremos hacer es control de cuadricóptero mediante el control de PlayStation 3. La dificultad que tuvimos es para comunicarlos entre sí, digamos, el control con el Arduino. El intermediario entre ellos es un conversor FTDI. ¿Por qué elegimos un conversor FTDI? El conversor FTDI lo que hace, su función es convertir la señal USB, es decir, la señal que sale del control, convertirla en un protocolo serial o serie para que el Arduino lo comprenda, ¿sí? Si bien al principio no decidimos usar ese conversor, pensamos usar lo que era el protocolo SPI, pero nos resultó mucho más complicado, ya que las conexiones físicas son diferentes y el protocolo es mucho más complicado a lo que es el serie, digamos. Con lo cual, comparándolos y con ayuda, digamos, profesional, decidimos usar el conversor FTI. En base a la orden que le querramos dar con el control de PlayStation 3, nosotros lo que decidimos hacer para poder comunicar lo que estaría en tierra con el cuadricóptero es un módulo de comunicación inalámbrica o wireless como el XBee, como el que tenemos acá. Como pueden ver, como el que está en pantalla, el cual lo que va a hacer, como ya nombramos, comunicarlos entre sí. ¿Sí? Bueno, este es el sensor, que es, digamos, la parte más importante y bastante problemática de todo el sistema. Este sensor es una mezcla de sensores, ¿sí? Para conocer la posición. Ahora vamos a ver las distintas partes. Bueno, primero un acelerómetro. El acelerómetro, como ven acá, mide fuerza G. Estando quieto se puede medir el campo gravitacional y entonces la posición respecto de la Tierra. Pero el problema es que este cuadricóptero no está quieto. Entonces, si yo lo moviera así, pensaría que la Tierra está acá. Entonces se pondría así. Y todos sabemos qué pasa si se pone así, ¿no? Entonces, el acelerómetro solo no nos alcanza en esta aplicación. Vamos a seguir viendo. El giróscopo. El giróscopo mide velocidad angular. No vamos a entrar muy en detalle de cómo funciona el giróscopo por adentro, pero lo que sí vamos a decir es que al medir velocidad angular se pueden integrar las mediciones para obtener un ángulo.
El problema de integrar las mediciones para obtener un ángulo es que el error, por diminuto que sea, se va sumando. Y llegado a un punto, las mediciones finales distan mucho de la realidad. Por eso, aunque conozcamos el ángulo inicial y vayamos conociendo la variación de los ángulos, no alcanza el giróscopo para saber todo. Después, magnetómetro, es una brújula moderna básicamente. Con sensores anisotrópicos podemos determinar cuál es el sentido del campo electromagnético de la Tierra y así saber cuál es el norte. Entonces se utiliza como punto de referencia el norte y el piso con el acelerómetro, ¿sí? Y después todas esas mediciones se tienen que integrar con el giróscopo para poder determinar una posición mucho más fiable. El próximo sensor es un barómetro. Sumando las mediciones angulares y conociendo la presión atmosférica podemos determinar también la altura. Bueno, ¿qué significa MMS? Microelectromechanical Systems. Acá podemos ver dos imágenes. Este es un ácaro interactuando con partes del sensor. Vemos que son engranajes muy chicos. Y acá podemos ver un integrado comparado a un dedo humano, ¿sí? Si bien la medición de un ácaro más o menos es aproximada de unos 0,1 milímetros a 0,5, así que se puede imaginar que los engranajes son aún así más chiquitos de lo que es un ácaro. Y estos sensores están buenos, son muy versátiles por ser chiquitos. En aplicaciones como estas necesitamos que todo sea lo más compacto y liviano posible. Y también al ser tan chicos son muy sensibles a los efectos físicos que se busca medir. Ahora vamos a hablar un poco de la construcción de la estructura y la parte mecánica. Bueno, en sí, como pueden ver en las imágenes o como pueden ver acá en la mesa, empezamos la investigación sabiendo que el cuadricóptero, bueno, como dice el nombre, tiene que tener 4 hélices centradas en un mismo punto y se nos ocurrió hacer una estructura lo más sencilla y resistente posible para las pruebas. Habíamos pensado en distintos materiales como alto impacto o acrílico, pero nos pudimos poner en contacto con un ingeniero en materiales que nos recomendó usar aluminio, que es un metal liviano y además nos permite disipar parte de la temperatura que levantan algunos de los componentes, como son los motores o los controladores de velocidad, y evitar que se genere algún cortocircuito o cualquier inconveniente. Algo que muchos deben estar pensando es por qué no usaron fibra de carbono, que es un material muy nuevo, es liviano y es muy usado en esta industria. El problema con la fibra de carbono en primer lugar es que es carísima, trabajarla es riesgoso. Entonces, arruinar fibra de carbono puede ser irreversible y significar una pérdida muy grande en el proyecto. Y en segundo lugar es que la fibra de carbono es un aislante térmico muy bueno, o en este caso muy malo, porque hay partes del cuadricóptero que se calientan en el vuelo y tener toda una estructura íntegramente desarrollada en aluminio permite disipar ese calor. Entonces, si bien la fibra de carbono nos hubiera ahorrado unos gramos, hubiera significado problemas de refrigeración en los actuadores y hubiera significado un riesgo enorme en términos económicos. Acá podemos ver fotos de la estructura en sus primeros momentos. Si se preguntan por qué tiene ruedas, es porque lo primero que nos planteamos fue poder desarrollar la estabilidad en un eje, ¿sí? Poder medir así. Después esa estabilidad podemos triplicar, digamos, el algoritmo PID, porque la versión final utiliza 3 algoritmos PID al mismo tiempo, y manejar esa misma estabilidad en los 3 ejes. Ahora vamos a discutir un poco la filosofía del proyecto. Desde un principio, toda la información que pudimos recopilar y con lo que pudimos ir aprendiendo del cuadricóptero fue gratis, la pudimos conseguir en internet. Esto tiene que ver con lo que se conoce como software libre o hardware libre, que está basado en una nueva forma de desarrollar, que es transmitir absolutamente todo el conocimiento adquirido, que se contrapone a las formas tradicionales, que es guardarse todo para la empresa, digamos, y hacer plata. Entonces, como nosotros adquirimos conocimiento de esta forma, pensamos en por qué no devolver un poco lo que vamos desarrollando. Así que todo el proceso está siendo documentado y compartido en un blog
en inglés, para que todo el mundo pueda acceder y verlo. Ahora vamos a discutir un poco la selección de los componentes. Lo podemos ir viendo. Joystick